Queridos hermanos, hermanas, Dios me los bendiga esta linda tarde, viernes. Este es su amigo y pastor Mario López, pastor de la iglesia Visión Celestial, localizada en el 700 Este Lola Street, Olathe, Kansas, 66061. Esta tarde quiero hablar sobre los textos que se han usado clásicamente para proyectar la idea de que en la segunda etapa de Cristo, de la segunda venida de Cristo, existe un rapto secreto de la iglesia, un rapto secreto de la iglesia. Y quiero, a través de estos textos, hacerlo entender al querido oyente, a muchos hermanos que han tenido una interpretación equivocada sobre estos textos, de que revisemos una vez más los textos y seamos honestos con nosotros mismos. Por 1830, 40 años, como lo mostré en el primer video, no hubo ninguna interpretación por medio de todos los escritos que presentaran esta idea de un rapto secreto de la iglesia. Vimos de que viene de un jesuita, Francisco Rivera, después se proyecta con Lacunza, después con Irving, después con Darby, después con un laico que no se conoce su nombre, y después con Darby Scofield, Schaeffer de Dallas, Walbor y Swindoll y el Dallas Theological Seminary, y D.L. Moody en el siglo XIX. Estas han sido las figuras importantes para proyectarnos esta interpretación equivocada realmente sobre la escatología bíblica. Miramos que los pentecostales adoptaron esta idea de este rapto secreto y después ellos la han promovido por todo el mundo. G. Ávila fue uno que básicamente le llamaba herejes a todos aquellos hermanos que no han creído en este rapto secreto de la iglesia. Así que hoy vamos a tocar los textos. Yo quiero que entienda de que la tesis de esta enseñanza, que no quiero que pase de 30 minutos, es que no hay rapto secreto de la iglesia. Muchos dicen sí hay rapto, pero es después de la tribulación, es un rapto post-tribulacional. Ellos quieren decir lo mismo como mi tesis de esta enseñanza, es que solo hay una segunda venida de Cristo. Los hermanos pretribulacionales enseñan de que hay dos etapas en la segunda venida de Cristo. Una viene Cristo por la iglesia en el aire, no entienden el género apocalíptico, y se lleva a la iglesia. Entonces ya después, a los 7 años después que pasan los 7 años de tribulación, o 3 años y medio de tribulación, y otros 3 años y medio de la gran tribulación, dicen ellos, entonces viene Cristo con su iglesia, establece el milenio, y en el futuro vamos a hablar de ese tema también, y después a los 1000 años entra la eternidad. Entonces, ellos quieren decir que hay dos etapas. Yo digo que solo hay una. Básicamente quiero decir lo mismo como aquellos que dicen que hay un rapto, pero yo prefiero no usar esa palabra, sino simplemente le llamo parusía, venida, presencia, quiere decir la palabra en el griego en realidad. Así de que mi tesis es de que Cristo viene por segunda vez, solo una vez. Eso es todo. No hay un rapto secreto de la iglesia, al estilo Tim LaHaye de las novelas Dejados Atrás, que se han vendido millones y millones y millones. Dice aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, este es un texto que ha sido usado, dice: por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿Qué quiere decir eso, palabras del Señor? Como lo estaba diciendo, esto quiere decir la tradición oral. La tradición oral, la enseñanza que la iglesia primitiva tuvo en su memoria. Si mucho se habla de la memoria de los apóstoles, de lo que habló Cristo en el Monte de los Olivos, el sermón escatológico. Esto es lo que le llaman los historiadores, los que estudian estos temas a profundidad y han estudiado la figura del Jesús histórico con el Cristo de la fe, la tradición oral. Pablo está diciendo que él
no se desvía y no está hablando a los de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, con una diferente enseñanza sobre la escatología de la que Cristo ya enseñó. ¿Ok? Esto es la tradición oral. Pablo no se está desviando de la enseñanza original apocalíptica de Jesucristo, del sermón escatológico que él dio en el monte de los olivos. Por los cuales decimos esto en palabras del Señor. Entonces, tenemos que ir a los evangelios y ver qué es lo que enseñó Cristo sobre su venida. Y él dice que en su venida serán juzgadas todas las naciones de la tierra. Note eso. Y dice que los cabritos estarán a la mano izquierda y las ovejitas a la mano derecha, y después entrarán a la eternidad y serán todos los libros abiertos y todos serán juzgados, dice Apocalipsis 11. Son la misma escatología. Entonces, esta carta es la primera con Gálatas, supuestamente por el año 49, que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica. Y él no se está desviando de la enseñanza apocalíptica de Cristo, cómo será en su segunda venida. Es sorprendente que el hermano John MacArthur señala de que no hay rapto secreto en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sino que señala de que hay un rapto secreto supuestamente en la exégesis que él hace de Juan 14 del 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De ahí él deriva, si así no fuera, yo no os hubiera dicho, sigue diciendo el texto, pero entonces dice, voy pues a preparar morada para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Cristo. Entonces él señala, como es uno de los pocos líderes evangélicos populares en Norteamérica que enseña esta posición, él dice de que ahí hay un rapto secreto, un snatch away de la iglesia. Pero esto es imposible, queridos hermanos y hermanas. No se puede. Si usted se fija en San Juan, Juan está hablando después de la destrucción del templo en el año 70, y él no tiene un sermón escatológico, por así decirlo. Los estudiosos nos han enseñado eso. La palabra del Señor nos señala eso. No hay sermón escatológico en el Evangelio de Juan. Pero John MacArthur, uno de los pocos líderes, como lo vuelvo a repetir, de Norteamérica y del mundo popular del laicado evangélico, dice que allí hay rapto secreto. En los mismos errores cae Samuel Pérez Millos, este exégeta que también yerra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en otros textos claves como en Apocalipsis 3, como los vamos a tocar en unos momentos. El segundo profesor del seminario de Dallas Seminary, él dijo: el Nuevo Testamento no tiene una enseñanza explícita sobre el rapto de la iglesia, allá por el año 1956. Entonces, George Ladd, quien escribió muchos textos sobre escatología, agarró esa copia de ese libro y él nos señala que Walvoord dijo eso. En la segunda edición de ese libro, entonces se borró esa frase que había puesto Walvoord. ¿Cómo que se le deslizó la pluma? Dice el profesor de Fuller, George Eldon Ladd. Sigue diciendo el texto: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, parosía, que nosotros que habremos quedado hasta la parosia del Señor, no precederemos a los que han muerto, a los que durmieron. Es un eufemismo. Una palabra desagradable se reemplaza por una agradable. En vez de morir, dice él que están durmiendo, pero esto no quiere decir que está durmiendo el alma, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, note eso, es una voz de arcángel notoria, pública, y con trompeta de Dios, dice, note eso, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esa es la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Ahorita vamos a tocar el tema, la definición del término recibir. Déjeme aquí porque se me quiere apagar la computadora.
y entonces pues yo no soy muy experto en esto, ¿ok? Pero este recibir, primero vamos a ver la palabra arrebatados, ¿ok? Y después recibir. Ahora, mucha gente no entiende el género apocalíptico. O sea, en el género apocalíptico, el profesor de Yale, John J. Collins, que por aquí tengo un libro de él, nos dice de que, aquí está, The Early Dictionary of Early Judaism, nos señala de que hay imaginación, hay un lenguaje de pompa, un lenguaje metafórico de gloria, de triunfo, de poder, de poder público, una exhibición. Entonces mucha gente aquí cuando mira la palabra arrebatar, dice, si ves, nos va a arrebatar un jarpazo, nos va a arrebatar Dios. Eso no quiere decir de que nos va a raptar en el aire y después nos va a llevar al cielo y después a los 7 años va a regresar, sino que tiene que ir con el término, y está en el mismo texto, el término recibir al Señor en el aire. Y la palabra recibir en el griego es apantesis, que quiere decir, ¿verdad? Recibir al Señor y después regresar al lugar de origen de donde salen los receptores de esa gloria, los receptores, los que están recibiendo al gran, al hombre político, en este contexto, en esta enseñanza bíblica, al Rey de Gloria, al Cristo de la Gloria. Ese es el término apantesis. Ahora, le voy a dar la definición de este comentario del término apantesis. Usted puede accesar a mi escrito en el blog de un estudio exegético, histórico y teológico del rapto pretribulacional. Es entre 15 y 20 hojas. Usted puede leer más esto detalladamente. Pero el hermano el estudioso Michael Holmes, nos señala, la palabra para encontrarse, apantesis, se usa en la Septuaginta para los encuentros de Dios con Abraham, Génesis 14, 17, con David, 2 de Samuel 19, 16, y con los israelitas en Sinaí, Éxodo 19, 17. Se utilizaba con frecuencia en el griego secular como término técnico para la recepción formal de la visita de un dignatario, en la que una delegación de ciudadanos u oficiales de la ciudad salían a encontrarse con un invitado. Cuando éste se acercaba a la ciudad y lo escoltaban de regreso a la localidad con la pompa y solemnidad adecuadas. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, Mateo 2:6, Hechos 28:15, apantesis describe exactamente este mismo tipo de movimiento de comité de bienvenida que sale a encontrarse con alguien para escoltarlo el trayecto restante hasta su destino. La implicación del uso que Pablo hace aquí de esta palabra es que los muertos resucitados y los vivos arrebatados juntos se reunirán con el Señor, que desciende en el aire, y lo acompañarán en gloria y honra durante el resto de su camino a la tierra, dice el escritor, el teólogo Michael Holmes. No sé quién fue el emperador que por el año 40 visita Tesalónica o Corinto, y dicen los estudiosos de que ahí se usa la palabra apantesis. ¿Ok? Apantesis. Tenemos que entender el lenguaje apocalíptico, donde hay mucha imaginación. En el primer siglo hay muchos apocalipsis. Está el apocalipsis de Elías. Hay varios apocalipsis. Está el libro de Enoc, que tiene visiones, incluso en el primer verso, en el primer capítulo dice, a los santos que vivirán en la tribulación de aquellos días, dice, note eso. El primero de Enoc, ahí tengo en mi blog un escrito que se llama Introducción al libro de Enoc. Vaya usted y léalo si quiere. Después entonces dice, por eso es que la palabra pantesis y la parousia van juntos. Son términos que están en el mismo texto y se tienen que estudiar de una manera responsable. Ya basta con solo repetir lo que se escucha. Institutos bíblicos donde solo se enseñan básicamente doctrina que se puede enseñar en escuela dominical. Tenemos que ir más allá.
más allá de ciertos términos simples que estudiamos por encima. Nos dejamos llevar por aquellos que nos enseñan supuestamente y que con buena intención nos quieren instruir, pero no van a lo profundo de la palabra de Dios. Y no entienden el texto en el contexto literario del primer siglo. Por eso tenemos que entender el género apocalíptico de la palabra de Dios. En el pequeño Apocalipsis de Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 11, que se le llama, allí no hay un rapto secreto. MacArthur, una vez más, el pastor MacArthur, comete ese error y nos trata de enseñar de que, donde dice, mira lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo es la parousia, la segunda etapa. Y la primera etapa es y nuestra reunión con Él. Ese es el rapto, dice el secreto. Eso es un gran error, queridos hermanos y hermanas. El mismo texto saca dos venidas, por así decirlo. Por eso es que muchos dicen, yo no creo en la tercera venida. Porque no creen en un rapto secreto de la iglesia, sino solo creen en una segunda venida de Cristo Jesús. Fíjense bien esto. Capítulo 5, el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Y estos términos acerca de los tiempos y las ocasiones eran términos comunes en el judaísmo cuando se hablaba del retorno de Yahweh a Sion. Aquí está el diccionario del judaísmo del segundo templo, de lo que Pablo conocía, de lo que Jesús conocía. Estos términos se encuentran en el libro de Enoch, se encuentran en varios escritos, en el Apocalipsis de Esdras, en 4 de Esdras, incluso la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal ya no vale nada, sino que la Jerusalén perfecta viene de arriba, ¿sí ven? Como dice Pablo en Gálatas 4, esto tiene mucho, la escatología tiene mucha profundidad, que se tiene que hablar de quién es el verdadero templo, de lo cual vamos a hablar en el futuro. Ya hasta fui al storage a traer mi pedestal aquí. Ahora, entonces, miramos de que estos términos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, aún en los rollos del Qumran, estos términos se usan. Son términos apocalípticos como la mujer encinta, dice Cristo. Esta era una metáfora de que era usual en los escritos apocalípticos del primer siglo. Dice el verso 8, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque estamos esperando a Cristo. Para nosotros no es sorpresa. Ahí dice esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos de 1 Tesalonicenses 4 se saltan solo al verso 10, 9 y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. Sí, claro que sí, pero esta es la etapa final del castigo que se va a derramar sobre los impíos, la sentencia final. Eso no quiere decir de que Cristo va tampoco a permitir, por así decirlo, de que seamos castigados cuando la intensidad de la guerra espiritual se lleve a cabo en esta tierra y el diablo levante todas sus armas. Posiblemente, como dice Isaías 24 al 27, el pequeño Apocalipsis de Isaías que se le llama, que dice en el verso 20, capítulo 26, anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos y cierra tras ti la puerta mientras pasa la indignación. Posiblemente, como el pueblo de Israel fue guardado en Egipto, así nosotros seremos guardados. Pero esta ira no está prometiendo Dios. De que dice que no vamos a estar aquí en la gran tribulación, o en la tribulación y en la gran tribulación, en los 7 años. No, la iglesia está siendo perseguida en el primer siglo. La iglesia está siendo presionada por el diablo, el anticristo y el falso profeta en el primer siglo.
Entonces tenemos que entender esto. 1 Tesalonicenses 5, obviamente no se puede dar una enseñanza muy exacta en el sentido de tocar todas las implicaciones de la escatología del Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 15, 51. Voy a leer 1 Corintios 15 del 24 al 27 porque esto es bien importante, porque estos textos van ligados con el verso 51-52, donde dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformación física, transformación corporal. Pero aquí todos seremos transformados en un abrir. Vaya usted el texto, se lo estoy diciendo de memoria, pero así dice el texto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir. Note eso, ¿ok? Que el verso, en un momento, en un abrir. La última frase del verso 51 que dice, pero todos seremos transformados. Este es otro texto que se usa para un rapto secreto de Cristo, de la iglesia. Va conectada con la primera frase del verso 52 que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En un abrir y cerrar de ojos es la transformación de nuestro cuerpo mortal. Aquellos que van a estar viviendo. Es eso lo que está pasando, no la venida de Cristo o el rapto de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es lo que está diciendo el texto. Vaya y estudie 1 Corintios capítulo 15, verso 51-52. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En cuánto tiempo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero no la venida de Cristo. No está hablando de la venida de Cristo. Aunque implícitamente está la venida de Cristo, porque el verso 24 y 27 nos habla de la segunda venida de Cristo. Pero es la transformación del cuerpo de la que habla el apóstol Pablo. Cuando dice, pero esto digo, hermanos, en el verso 50 de 1 Corintios 50, es porque va conectado y va a comenzar a dar detalles en cierta manera, sobre lo que ha dicho en el verso 23. Pero cada uno en su debido tiempo, orden. Cristo las primicias, el primer resucitado. Luego los que son de Cristo en su parousia, en su venida. Luego el fin, de telos, cuando entrega el reino al Dios y Padre. Note eso, que después de la parousia ya le entrega el reino al Dios y Padre. O sea, el propósito original de Dios. Dios tomará control de toda la creación. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre. No hay milenio, amigo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Salmo 110, verso 1. Más de 26 veces se cita en el Nuevo Testamento. Y no habla de un tiempo futuro. Habla de que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Allí está hablando de la parousia de Cristo. Y en el verso 50, sigo repitiendo, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando dice, pero esto digo, en el verso 50, quiere decir que Él está dando detalles de lo que va a acontecer a nuestros cuerpos, de lo que ha hablado en el verso 23 al 27, 28 del mismo capítulo de 1 de Corintios. Es otro texto de que se ha usado clásicamente. Dice que Cristo ha unido todas las razas, Dios ha unido a todas las razas en un solo hombre y ha derivado la pared intermedia, dice Efesios 2 del 11 al 20. Pero hoy hay personas en el campo dispensacional que quieren dividir entre Israel y la iglesia a la gente, quieren seguir dividiendo a la gente. No puede ser así. No puede ser así. Porque en Cristo no hay judío ni griego, gentil, ni esclavo ni libre, sino todos somos uno en el Señor, dice el apóstol Pablo. Darby decía que hasta en la eternidad
Israel iba a ser uno y la iglesia iba a ser otro. Note eso. Así de que ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, porque estos son los tres textos que se han usado clásicamente, ¿ok? Para justificar un rapto secreto supuestamente de la iglesia. Apocalipsis 3:10. Otros textos, no creo que una persona inteligente, amante de la palabra, estudiante de la palabra, pueda supuestamente derivar un rapto secreto de la iglesia de otros textos. Estos son los textos que clásicamente se han usado para un rapto secreto de la iglesia. Apocalipsis 3:10. Estos textos todos los toco en el escrito sobre el estudio, un estudio exegético, histórico y teológico del rapto pretribulacional. Vaya a mi blog, Pastor Mario Canza. Si quiere asistir a nuestra iglesia, son los viernes a las 7:30 y los domingos a las 2 de la tarde. 700 Lowell Street, Olathe, Kansas, 66061. Ahí estamos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si ven, dicen unos. Samuel Pérez Millos nos da este pensamiento. Igual porque muchos dicen, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia es la última iglesia, la del rapto. Pero no es la última en los mensajes de las 7 iglesias, sino que la penúltima. Nosotros somos la iglesia de Filadelfia, dicen unos. La iglesia del rapto. Este ectereo te guardaré de ectereo en Juan 17:15 se usa. Francisco La Cueva acepta de que es te guardaré en medio de, y no quiere decir te guardaré, quiere decir Francisco La Cueva nos entiende y acepta de que esto nos dice que quiere decir ectereo en griego, que quiere decir te guardaré en medio de, no fuera de, sino te guardaré en medio de. Así como en Juan 17:15, donde Cristo ora por los discípulos, guárdalos en el mundo, dice Cristo, ectereo. Pero Samuel Pérez Millos dice que esto quiere decir fuera de, te voy a guardar fuera de, ¿ok? Y esto no es así. Usted consulta Quiterio, usted consulta los grandes diccionarios del griego, usted consulta la exégesis de muchos. Vaya y estudie este texto. Usted dice, pero se necesita el Espíritu. Claro que se necesita el Espíritu. Todo el mundo entiende eso. Pero estamos tratando de interpretar, lo cual en verdad no es difícil. El problema es que por veces no nos gusta lo que dice la Biblia. Pero vamos con el Espíritu. Somos cristianos, amamos el texto y vamos a estudiar la revelación de Dios. Con la convicción y creyendo, con oración, sabiendo de que poseemos el Espíritu. Pues muchos dicen, es que usted esto se le tiene que revelar para excusar su mala interpretación. Pero yo te voy a guardar en medio de todos los léxicos griegos, Kittel, Word Studies de Vincent y otros diccionarios léxicos griegos, nos señalan de que quiere decir, te guardaré en medio de, no fuera de. Es bien importante eso. Usted sabe que Francisco Rivera comenzó el jesuita del siglo XVI, que en 1612 apareció su libro, La venida de Cristo, del Mesías en su majestad, algo así se llamaba el libro. Todo el libro de Apocalipsis lo interpretó de una manera futura para quitarle el peso de la acusación de los reformadores, de decir que el Papa era el anticristo y se sentaba en el trono del Vaticano. Después del 4 al 19, dicen unos, la iglesia ya no está, dicen unos. La iglesia ha sido raptada. Pero eso no se puede aceptarse, queridos hermanos y hermanas. La iglesia siempre ha sufrido tribulación, siempre ha sufrido persecución. Juan 16 nos dice que esperemos persecución. Juan 16:2 dice que en un tiempo futuro, dice Cristo,
muchos los expulsarán de las sinagogas, pensando que le rinden culto a Dios, dice Cristo. Cristo ha prometido persecución si predicamos el Evangelio. El problema es que hoy no estamos predicando el Evangelio. Ahora, puede guardaros en medio de, como dice Isaías 26, pero eso yo no lo puedo garantizar. Claro de que Dios lo puede hacer, pero en el Nuevo Testamento no se nos da esa promesa. Así como guardó el pueblo de Israel en Egipto, los que tenían la marca de la bestia no es un rótulo aquí que diga 666, sino es más una señal interna. La iglesia está en todo el Apocalipsis, la iglesia está triunfando, está siendo perseguida, pero está siendo guardada también por el poder de Dios. Ahí sí, tal vez en todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el que detiene al diablo siempre se entendió en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, de que era el arcángel Miguel. Y yo creo que para esto hay semillero bíblico en el libro de Daniel, donde dice, en aquel tiempo, ¿ok? En aquel tiempo, esa es otra frase en el judaísmo para entender el género apocalíptico. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Note eso, de que los hijos de tu pueblo, o sea, los hijos del pacto, el pueblo del pacto, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo generación hasta entonces. Esta es otra manera de hablar sobre el género apocalíptico, sobre los acontecimientos escatológicos que nos esperan. Queridos hermanos y hermanas, espero que esto les haya sido de ayuda. Entendamos que la iglesia necesita predicar el Evangelio y no esperar volar en una nube, escapar de sus responsabilidades, cruzar las manos y decir todo está bien. Solo quiero irme en un rapto secreto. Dios nos ha dicho que eso esperemos. Cristo viene. Claro que Cristo viene. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no se tardará, dice el escritor de los Hebreos. Pero, ¿cómo ha de venir? La Biblia es clara, con toda pompa, gloria y poder y majestad. Él vendrá. Él vendrá. Con luz resplandeciente poder. Ahí dice, las naciones se juntarán y serán juzgadas por el Cordero. Por eso dice Pablo, dice, siendo por linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, escultura de artes o imaginación de hombre, sino que pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, por cuanto Él ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien Él designó con haberle levantado de entre los muertos. Hechos capítulo 17, en la colina de Marte. Así de que miramos de que la segunda venida de Cristo viene en gloria, viene en poder, no viene de una manera secreta. La trompeta será tan ruidosa, dijo George Latt, que hasta los muertos van a resucitar. Alabado sea Dios. Así que queridos hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Este ha sido su amigo y pastor Mario López, siempre deseando sus oraciones. Como dijera Spurgeon, no hay mayor favor que un hombre me haga que esté intercediendo delante de mí, delante del trono de la gracia por mi alma. Hasta pronto. Bendiciones.